Vamos a seguir con la actividad del segundo taller de académicos y parlamentarios. En esta ocasión, desde el Salón Dorado, vamos a dar comienzo al panel denominado Modernización de la Gestión Parlamentaria. Para este panel nos acompañan el doctor Alejandro Bottini Bulit y el doctor Nitti. Primero va a hacer uso de la palabra el doctor Bottini y luego el doctor Nitti. Entonces voy a presentar al doctor Alejandro Bottini Bulit, que es abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Derecho por la Universidad de Palermo, docente en materias relacionadas con el derecho constitucional en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente es director general de Fortalecimiento Institucional de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su desarrollo profesional está centrado fundamentalmente en distintos organismos del sector público, nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuestiones relacionadas con el análisis normativo, procedimientos administrativos en la gestión, compras y contrataciones y accesos a la información pública, entre otros temas. Muchísimas gracias, doctor Bottini. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero, muchas gracias por esta invitación y gracias además por este espacio de intercambio de experiencias y de distintas formas de gestionar lo público, que en definitiva de eso se trata. Mi punto central no va a ser una cuestión de enumeración de lo que hicimos en la legislatura en estos 2 años de gestión. Mi rol de director general en la legislatura, por ahí me tentaría a hacer eso, a hacer una enumeración de todas las cuestiones que hemos hecho en relación a la modernización de la gestión parlamentaria y de la gestión administrativa. Más que entrar en ese punto, probablemente toque algunas cuestiones, sí mi interés va a ser desarrollar 2 ejemplos concretos en ese entramado de modernización que nos propusimos hace 2 años. En primer lugar, comentarles algo, seguramente hay gente de la casa, pero seguramente no. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tenía sus sistemas de gestión parlamentaria muy buenos, muy avanzados y muy modernos. Hace poco, creo que en el panel anterior, habló el secretario parlamentario, tenemos un buen reglamento y además, desde el año 2006, se informatizó el sistema de gestión de expedientes parlamentarios y tenemos un muy buen sistema de labor parlamentaria, un sistema informático de labor parlamentaria. Con otra ventaja, estamos hablando del año 2006, que este sistema de labor parlamentaria además rebota directamente a un sistema de consulta legislativa accesible para cualquier persona que ingrese a la página de la legislatura de la ciudad. Voy a tratar de traducir esto. Cualquier persona poniendo un tema, un número de expediente legislativo o un número de ley, puede tener a 1 o 2 clics las versiones de la sesión, la votación de la sesión, qué legisladores y legisladoras estuvieron presentes o no, cómo votaron. Todo eso es una construcción de un sistema que arranca en ese año 2006 y que pese al hackeo que sufrimos en febrero del año pasado, casi se pudo restablecer y hoy está nuevamente operativo. Entonces, a nivel legislativo y de gestión legislativa, la legislatura realmente había dado muchos pasos consistentes en el proceso de modernización. Ahora, en cuanto a la gestión administrativa de la casa, es cierto que el avance no había sido en consonancia con ese avance que sí verificábamos en materia legislativa. Cuando asume Emanuel Ferrario como vicepresidente primero de la casa y después cuando asume Florencia Romano como secretaria administrativa de la casa, trazan una hoja de ruta que la denominamos hoja de ruta 2022-2023, si se quiere un plan estratégico. Esta hoja de ruta tenía 3 ejes centrales: hacer una casa más abierta, hacer una casa más cercana y lograr procedimientos más ágiles y más integrados. Y acá viene el primer punto a tener en cuenta.
los procesos de modernización de la gestión administrativa en el ámbito legislativo jamás pueden ir descalzados de la función central del Poder Legislativo, que es la función legislativa y además la función de control, pero primero la función legislativa. Entonces este es un primer punto. Somos o brindamos un servicio de apoyatura centralmente a la función primordial que establece la Constitución, que es la de la función legislativa. Este es un primer punto a tener muy en cuenta. Ningún proceso de modernización administrativa de los órganos legislativos puede obviar este primer punto. Y el segundo punto, siempre en consonancia con la función legislativa, intentar brindar mejores herramientas para su trabajo legislativo a legisladores y legisladoras y tratar de hacer al órgano más accesible a la ciudadanía en general. Este, si se quiere, era el norte central de estos procesos de modernización que encaramos en estos 2 años, que fueron muchos. Dije, no quiero hacer enumeración, pero voy a tener que empezar a hacer enumeración. En principio, teníamos desperdigado en la administración de la casa las solicitudes de los legisladores. Van a decir, qué pavada, eso que tiene que ver mucho, porque eso le mejora la vida al legislador, hace que su función pueda ser mejor. Centralizamos para darles respuesta todos los pedidos de los legisladores, todas las necesidades, todas las demandas, nos buscamos anticipar a las mismas creando manuales para que el legislador rápidamente entienda el funcionamiento administrativo de la casa. El legislador, cuando hablo del legislador, hablo del legisladora, hablo de sus asesores, pero básicamente estoy hablando de un equipo legislativo que rápidamente pueda conocer la casa, que rápidamente tenga todos los recursos necesarios para poder funcionar. Y esto no es menor. Me han contado alguna vez anécdotas de otros órganos legislativos que hay legisladores que están 1 año rebotando y pimponeando entre oficinas sin saber por dónde arrancar, porque justamente esta hoja de ruta y esta brújula no está tan clara. Esto seguramente es exagerado, pero probablemente no sea tan exagerado. Entonces, un primer punto, crear mesa. ¿Mesa qué era? Una mesa de entrada de toda solicitud administrativa. La despapelizamos, perdonen. Iba a pasar. La despapelizamos. Basta de papel. Todas las solicitudes ingresan de manera virtual, se distribuyen de manera virtual y van a las áreas administrativas también de manera virtual para dar respuesta no virtual a la demanda de cada despacho o de cada área de la legislatura. Por ejemplo, ese fue una de las primeras cuestiones. El sistema de gestión de expedientes administrativos, ustedes me van a decir, ¿todavía están en papel? Lamentablemente sí. Todavía tenemos expediente administrativo en papel, pero mejoramos e hicimos mucho más accesible e intuitivo el sistema de gestión de expedientes administrativos. Hoy hasta yo lo puedo usar, que tengo algunas dificultades en cuanto a entender sistemas, de lo intuitivo que es. Mejoramos la trazabilidad de las actuaciones administrativas. ¿Y esto mejora la vida del ciudadano? Por ahí no, pero sí hace más eficiente al órgano. Y hacer más eficiente al órgano es gastar menos plata y es resolver con mayor celeridad. Y en algún punto, de manera indirecta, brindamos un mejor servicio también al ciudadano. Modificamos las páginas de la legislatura. Las hicimos más accesibles también, las hicimos más claras, nos tomamos en serio la idea del lenguaje claro. Y no solo haciendo una guía y un manual de lenguaje claro, tal como la ley nos obligaba a hacerlo, que lo hicimos y lo colgamos, sino que intentamos ese ejercicio capacitándonos todo el tiempo para hacer más claras nuestros actos, nuestras normas, nuestros procedimientos. ¿Sí? Generamos un sistema de gestión financiera. No teníamos un sistema de gestión financiera integral virtual, digital. Lo logramos hacer. Estamos en un proceso de incorporación de la firma digital al sistema de labor parlamentaria, otro hito. Indudablemente
tiene mucho que ver el tema de la pandemia, que ha acelerado algunos procesos, pero en el tema de labor estamos en una primera etapa para que la firma digital de legisladores y legisladoras sea un hecho. Recursos humanos. Todos los formularios eran en papel. Lo podías descargar con un PDF. Pero es en papel eso, porque descargas en PDF y lo tenés que completar, imprimir y llevar. Nuevamente, en recursos humanos, en distintos módulos y de manera secuencial, seguro algún compañero de la legislatura va a decir todavía no. No, todavía no, pero estamos en camino. Muchos módulos del tema de recursos humanos están dejando el papel de lado y están pasando a ser lo que deben ser, digitales, para que cada jefe de despacho pueda certificar, pueda pedir licencias o lo que necesite hacer sin necesidad de llevar el papel a recursos humanos. Esto todavía está en proceso, pero muy avanzado. No quiero adelantarme, pero tal vez el mes que viene o el otro ya tenemos todo lo que es certificación de manera digital. Nuevamente, despapelización. Como dije, modificamos la página de internet y de intranet. Esto también tuvo en miras hacerla más accesible y hacerla más sencilla. Todo lo que estoy hablando hasta ahora es muy interno, ¿no? Muy mirándonos el ombligo. Repito, creo que tiene que ver con la gestión en general, hacer un organismo más eficiente, ¿no? Tiene que ver. Pero además no nos contestamos con esto. Como dijimos que queríamos hacer una legislatura más abierta y más participativa, también esta hoja de ruta incluye intentar generar mejores formas de comunicación con la ciudadanía. Y es acá donde me quería detener en dos cuestiones que entiendo que son importantes. El año pasado, en este mismo salón, hicimos un ideatón. Y ustedes dirán, un ideatón, lo de siempre, ¿no? Esto de que al final queda en nada. Bueno, no quedó en nada. Ese ideatón nos significó juntarnos con vecinos y juntarnos con académicos y juntarnos con representantes de organizaciones de la sociedad civil. En la instancia presencial, que repito, la hicimos en este salón, éramos 80 personas discutiendo. ¿Discutiendo sobre qué? Justamente, ¿qué ideas tenían ellas, para hacer a la legislatura una legislatura que tuviera mejores herramientas para comunicarse con la ciudadanía? Indudablemente la página web era central, ¿no? Ese era un punto central. De ese ideatón, que repito, en la instancia presencial, entre 70 y 80 personas estuvimos discutiendo en distintas mesas, surgió tal vez como idea con mayor consenso, la necesidad de un portal. La necesidad de un portal que en su momento se iba a llamar de leyes abiertas, de un portal de diálogo legislativo. ¿Qué era esta idea? Que cada legislador y que cada legisladora pudiera subir a la web no un proyecto de ley, una propuesta de ley. La diferencia técnica es importante. Si fuera un proyecto, ya tendría que tener o podría tener directamente estado legislativo, estado parlamentario. Nuestra idea no era ir a modificar el reglamento. Entonces, una propuesta antes de que tenga estado parlamentario, que el legislador o la legisladora la pudiera someter a la discusión y al debate público. Esa idea surgió del ideatón y hoy es una realidad. Dentro de nuestra página de la legislatura.gov.ar hay un portal que denominamos Portal de Diálogo Legislativo. Es una herramienta para que cada legislador que quiera pueda subir un proyecto o una propuesta legislativa, un anteproyecto o una propuesta legislativa a la discusión pública. Recién estamos arrancando. Si ustedes se meten ahora van a ver que hay 4 propuestas subidas. Claro, indudablemente esto va a funcionar si los legisladores lo hacen propio, pero la herramienta la logramos hacer. Cada persona, con inscribirse y loguearse después de una manera sencilla, va a poder participar. Pero también va a poder participar sugiriendo modificaciones al proyecto que tiene en cuestión.
Y esto creo que es un dato esencial, que repito, como toda herramienta depende de cómo y para qué la utilicemos. Si los legisladores la hacen propia y entendemos que va a ocurrir, y si nosotros logramos de acá en adelante, esto es muy novel, no llega a un mes, si de acá en adelante logramos instalarla como herramienta también en la ciudadanía, nos puede sí reportar, si se quiere, una instancia muy interesante de diálogo, de co-creación legislativa en serio. Empezamos a difundirlo también esto en las unidades académicas para que lo hagan propio. Vamos a ver cuál es el resultado. Mediremos probablemente en un año, no creo que esté, pero el que esté medirá en un año cómo fue. Pero la herramienta está. Esa herramienta nació a partir de propuestas de la sociedad civil y de los vecinos en este salón. Y hoy es una realidad. Creo que es un punto del que por lo menos me siento bastante orgulloso de formar parte del equipo de Florencia Romano y del equipo que llevó a la práctica esto y lo concretó. Eso por un lado. Otro punto también de estas herramientas que quería que no pasen como una mera enumeración, es todo el tema de datos. Hay dos ejes. Uno del que no me voy a referir demasiado, pero tenemos un manual de políticas informadas en evidencia. Queremos conformar una, si se quiere, cultura de intentar hacer modificaciones legislativas basadas en evidencias. Esto es un tema que también está bastante desarrollado en cuanto al manual de políticas basadas en evidencias y todavía no del todo la forma de estructurarlo internamente, pero es un punto que creo que vamos a llegar a redondear a diciembre. Y el otro punto que sí quería remarcar, el portal de datos abiertos. Esto es otra realidad. Ustedes saben, y si no saben, lo comento, la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de acceso a la información pública muy avanzada, muy protectoria, y muy, si se quiere, liderando en el sector público argentino. Fue la vieja Ley 104, creo que del año 98, modificada hace algunos años, pero le seguimos dejando el nombre, es la Ley 104 y modificatoria, ¿no? Que tiene estándares muy en consonancia con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en cuanto a accesibilidad en relación a la información pública. Bueno, la legislatura modificó su sistema de solicitudes de acceso a la información pública. Antes, para hacer un pedido de información, vos tenías que venir acá con un papel. Ya no más. Hoy lo podés hacer por medio de un correo electrónico. Y se te contesta, si la información está digitalizada, está claro, por medio de un correo electrónico. Estamos probando, todavía no está en la web, el formulario electrónico de solicitudes de acceso, para que ni siquiera tengas que mandar un correo, para que completando un formulario puedas pedir información. Y aparte, algo que ya existía, porque acá uno no es fundador, esto ya se venía trabajando con muy buenas gestiones anteriores, estamos actualizando el portal de datos abiertos. ¿Qué es esto? La existencia de datasets, ¿no? De módulos informativos que ya tengan información accesible, que pueda ser trabajable y que esté en la web sin necesidad de que la pidan, que ya por imperativo legal tenga que estar en la web. Esto lo tenemos también, lo actualizamos, lo remozamos y lo tenemos actualizado. Y acá viene un punto. Todo proceso de modernización no es un proceso irrevocable, ni unívoco ni unidireccional. Esto se va consolidando con el tiempo y hay reveses. Hay herramientas que son tomadas y hay herramientas que después son dejadas de lado, que nacieron con las mejores intenciones, pero que después la práctica hace que uno no las utilice. En ese entendimiento fue una premisa central, a veces lo logramos y a veces no, entender que es muy importante el compromiso de las plantas estables, de las plantas permanentes, de los órganos en los procesos de modernización. Si la gente que queda no hace propio estos procedimientos, es raro que estos procedimientos u estas herramientas puedan sobrevivir. Entonces, no hay solamente que imponerlos, hay que construirlos en conjunto.
para que de esa construcción en conjunto, todos y cada uno sintamos esas herramientas, no como una amenaza, sino como una herramienta propia, en la que pusimos algo en su creación y de la que nos beneficiamos en algo en nuestra gestión cotidiana. Un primer punto que intentamos hacer, en algunos casos con más éxito y en otros casos con menos éxito. Y el segundo punto, la institucionalización normativa de todas estas herramientas. Ustedes dirán, yo soy abogado, ¿no? Otra vez, ¿y para qué te sirve? Sirve. Reflejar en un decreto de viceprimera o reflejar en una resolución de la secretaria administrativa ese procedimiento o esa herramienta o la forma de abordaje a esa herramienta, o por ejemplo, en lo que más me compete directamente, cada cuánto tengo la obligación de actualizar los datos abiertos del portal, esa institucionalización o esa normativización es otro de los elementos que también probablemente pueden darle perdurabilidad a este proceso de permanente repensar lo que hacemos, buscar herramientas tecnológicas para hacerlo mejor. Para cerrar, intentamos construir en base a la apertura, intentamos construir en base a cercanía, intentamos construir dialogando, participando y modificando nuestras propias preferencias a partir de ese diálogo, intentamos construir a partir de evidencias. Somos servidores públicos y creemos y cuidamos a la legislatura como si fuera nuestra casa. Esto es otro punto también que hay un enorme sentido de pertenencia que no impide el cambio, no impide el cambio, al contrario. Bueno, y nunca perder de vista que en definitiva el objetivo final es que el representante o la representante del pueblo cumpla mejor con su función. A veces esta mirada para adentro nos enorgullece de estas herramientas, pero como si se quiere, como mantra final, jamás olvidar que la herramienta va a servir si esta es una casa que hace mejores leyes, si esta es una casa que es más representativa, más participativa, si esta es una casa que controla mejor a los otros poderes. Nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor Bottini. Vamos entonces ahora a darle la palabra al doctor Nitti, que es contador público nacional y especialista en administración financiera del sector público, maestría en administración pública. Trabaja desde 1989 en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina, donde ejerció el cargo de director de administración desde el 2004 al 2016. Actualmente se desempeña como asesor en la Comisión de Economía Nacional e Inversión. Es profesor universitario y posgrado, autor del libro Administración Legislativa, una materia autónoma, y es presidente y fundador de ASALRA, Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, y participa como coordinador, panelista y expositor en distintos congresos internacionales relacionados con la administración pública. Doctor Nitti, muchas gracias. Tiene la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Yo me voy a parar, me voy a permitir pararme. Gracias, Mariano. No, por favor. Me voy a acercar un poquito más. Así estamos, no somos muchos. ¿Vos eras Emilio o Emiliano? ¿Cómo eras? Emilio. Gracias, Emilio. Emilio me va a ayudar con lo que es las diapositivas. Bueno, muy buenos días, primero. Espero que estén cómodos, espero que disfruten de todo esto. La verdad, Mariano, te agradezco la invitación y festejo que la academia junta con la legislatura, porque ese es el camino. Recién venía escuchando la exposición anterior y muchas de las cosas que se dijeron, bueno, están en correcta sintonía con las que voy a decir yo, con lo cual para mí van en el buen camino, primero. Después, ¿qué entendemos por modernización de la gestión? Me dijeron, vamos a dar una charla de modernización de la gestión parlamentaria, y me invitaron a dar la charla. Bueno, acá la pregunta cumbre es,
qué es modernizar la gestión parlamentaria o qué entendemos por gestión parlamentaria. Ahora sí te voy a pedir, Emilio. ¿Por dónde arrancaría? Bueno, hace muchos años empecé hablando de lo que era, como dice ahí, las especificidades. ¿Las especificidades de qué? De la gestión administrativa, como dice ahí. A mí me tocó desempeñarme como director de administración durante 12 años en el Senado de la Nación. Entonces empecé en el mundo legislativo, había empezado mucho antes, ¿no? Hace 34 años trabajando en el Senado, imagínense de cuándo empecé. Era muy chiquito y empecé a trabajar en el Senado. O no tan chiquito, pese a que me cueste. Pero la verdad es que mi carrera, gran parte de mi carrera fue en el área administrativa. Entonces empecé a ver que era un área poco tratada por el resto de los autores. Iba a congresos de administración pública y nosotros no estábamos. La verdad que los parlamentarios no estábamos. Buscaba congresos de parlamento y los que sí están, claro, son los legisladores. Los congresos están hechos para los legisladores, pero no para los legislativos, como digo yo. Nosotros, los que trabajamos en el área, en cualquier organismo que sea de parlamentario, bueno, tenemos una profesión, un expertise determinado, que es al que le apunto puntualmente, ¿no? Y estamos tratando, y estoy tratando de abrir caminos desde la asociación que presidio, de abrir caminos por ese lado, y que estemos presentes. Así que festejo este evento en particular, Mariano, vuelvo al tema. Bueno, ¿de qué hablo cuando hablo de especificidades propias? Bueno, la función administrativa en el Parlamento tiene especificidades propias que la hacen, para mí, y esto lo tengo escrito, una rama autónoma de la administración pública en general. Nosotros, administración legislativa para mí es una rama autónoma. ¿Quiénes compraron mi libro? Nadie. Bueno, nadie lo compró mi libro. La verdad que no se pierden de mucho, pero yo pensé que era, siempre me queda consuelo de pensar que es la editora la que me está engañando y no me pasa la realidad, pero no lo compra nadie. No importa, si algún día lo ven, ahí hablo precisamente de estas cuestiones, de cuáles son las especificidades que hacen de la administración legislativa para mí una materia autónoma. Una de ellas, por decir, ¿no? No voy a pasar por todas, pero una de ellas tiene que ver hasta con la cuestión presupuestaria. Es muy difícil, el objeto, la meta de los parlamentos es típicamente cualitativa. Aquellos que trabajaron o trabajan o escucharon las cuestiones de presupuestos, cuando se formula un presupuesto, se formula de atrás para adelante. De manera tal que un presupuesto, yo primero voy a cuál es el objetivo, lo transformo en meta del organismo, llámese si fuera de salud, una campaña de vacunación, y una vez que tengo la meta, la cantidad de vacunas, de ahí empiezo a presupuestar para atrás. Bien, fenómeno. Si quiero aplicar la misma, que eso es presupuesto por programa, no estoy dando nada innovador. Si quiero hacer lo mismo en el Senado de la Nación, por decirlo, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el objeto? La formación de leyes. Y ahí empezamos. ¿Cuánto sale una ley? ¿Cómo cuantifico una ley? Además, ¿cuántas leyes son buenas? ¿15 leyes? ¿3.000 leyes? ¿50 pero buenas? Entonces ya hay una especificidad que merece ser tenida en cuenta, porque cambia todo el proceso presupuestario. Y esa es una. Otra puede ser que tenemos nuestro propio estatuto laboral, separado del resto de la administración pública. Nosotros tenemos la ley 24.600, que es la que nos regula a nosotros como empleados de, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Estoy hablando a nivel nacional, no a nivel de la legislatura, como trabajadores del Congreso de la Nación. Entonces, la normativa no levanta esas especificidades, la normativa que está escrita actualmente. Si ustedes van, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, lo que sí tienen son los reglamentos de las cámaras. Eso es cierto. Pero los reglamentos regulan la actividad puramente parlamentaria, digamos, ¿sí? Que es por dónde entran los proyectos, ¿sí? Quién los trata, las distintas autoridades, porque lo cierto es que por reglamento están establecidas las autoridades, el gobierno en la institución. El resto de la institución, el resto de los cargos, generalmente están establecidos por resoluciones o decretos de la presidencia de la Cámara, lo cual está bueno, porque la estructura no es del todo rígida, es rígida hasta cierto punto y a partir de ahí se va acomodando, y por eso es que van surgiendo nuevas direcciones o direcciones generales en función de los nuevos requerimientos. Bien, pero esa normativa para mí deja vacíos normativos, que digo yo, y muchas veces dejan mal parados a los funcionarios. ¿Sí? Porque a veces se encuentran ante situaciones que tienen que resolver y que no están legisladas. Y nosotros sabemos que la particularidad que tenemos los que trabajamos en lo que hace al derecho público en general, los que trabajamos en la administración pública, derecho administrativo, ¿sí?
sabemos que funciona al revés de la mayoría de los derechos, y esto no es que está todo permitido salvo lo que esté prohibido. En la administración pública está permitido solo lo que está permitido, digamos. Se puede hacer solo el resto está prohibido, ¿tá? Y no es menor. Cuando un funcionario se encuentra con algo que no está normado, no es tan fácil resolver, porque no puede aplicar criterio. El criterio propio después no se puede explicar en una auditoría. Entonces, esto es algo que necesita ser recogido por la normativa, e insisto, esto va de la mano de reconocer que la administración legislativa es una materia autónoma. ¿Hablé de la autonomía presupuestaria? No hablé de la autonomía presupuestaria. Esta es otra cuestión, que si vamos a modernizar verdaderamente toda la gestión, tenemos que tener en cuenta. Estas cuestiones hay que tenerse en cuenta. ¿Y por qué digo que hablo de la autonomía presupuestaria? Resulta extraño, o no tanto, pero el propio Poder Legislativo, el propio Congreso, que es el que aprueba el presupuesto, como sabemos, aprueba el presupuesto, resulta que es muy difícil que los legisladores sepan cuál es el presupuesto de la Cámara que integran. Esto es una cuestión que no es tratada por nosotros. Entiendo yo que esto está directamente arraigado a nuestro sistema estrictamente presidencialista, que no presta atención a estas cuestiones, pero es algo que en el resto del mundo ya lo tienen solucionado, no en el resto del mundo, vamos a decir en Europa más que nada, ¿no? En Latinoamérica, con este tema del presidencialismo, está más vapuleado esto de la autonomía presupuestaria. ¿Y por qué lo digo? Y porque el proceso presupuestario emana de la máxima autoridad administrativa de la Cámara, es la que encarga a las áreas pertinentes, se llaman servicios administrativos financieros los que integran, la confección del presupuesto de la Cámara, o por lo menos que salgan a decir cuáles son los requerimientos. Se hace todo un plan de compras, se le pregunta a cada uno, a cada institución dentro del organismo qué necesita, pero en ese no participan los legisladores. Participa la área administrativa, en general, sí, y hay un tema que hay que tener en cuenta, y esto ya voy al Senado de la Nación, voy a tomar el ejemplo del Senado de la Nación, que es el que más conozco. Presidente de la Cámara, pero esto es histórico, no estoy hablando de esta gestión ni de la anterior, estoy hablando histórico. El presidente de la Cámara de Senadores, ¿quién es? El vicepresidente de la Nación, ¿sí? Él o no importa, el vicepresidente de la Nación. Bueno, ese es el presidente de la Cámara. De él va a depender directamente el presupuesto de la Cámara. Él es el que instruye para que se lleve adelante. Bueno, pero es el presupuesto de la Cámara, en donde están todos los legisladores, ¿sí? Entonces, pero el presidente de la Cámara es el vicepresidente, o sea que integra la fórmula presidencial. De alguna manera, una intromisión del Ejecutivo en la determinación del presupuesto del Legislativo. O sea, digo porque hablamos de lo que es modernización y todo, y hay cuestiones que va a haber que tratar en el proceso de modernizar, porque hacen a la cuestión. Y no queda ahí la cosa. Cuando se formula el proyecto de presupuesto, o el anteproyecto sería, y se remite, lo remite la Cámara. ¿A dónde lo remite antes de que integre el gran proyecto? A la Oficina Nacional de Presupuesto, que lo comento para los que no están muy en el tema. La Oficina Nacional de Presupuesto es un organismo que depende del Ejecutivo, porque está en el Ministerio de Economía. Y la Oficina Nacional de Presupuesto lo que hace es decir, bueno, le pone los que se conocen como techos presupuestarios y dice, bueno, hasta acá te doy, más no te doy. Y entonces empieza un ida y vuelta de la gestión administrativa de la Cámara con la Oficina Nacional de Presupuesto, que es la que primero ya le marca la cancha. Acto seguido, después de todo ese ida y vuelta, se introduce eso en el presupuesto general, y después sí, cuando el presupuesto general viene a la Cámara que entra por Cámara de Diputados, ustedes lo saben muy bien, primero por la Cámara de Diputados, después la Cámara de Senadores, entonces sí, ahí los legisladores lo ven el presupuesto, pero lo ven en todo el presupuesto general, cuando ya tuvo, por decirlo de alguna manera leve, un montón de cepilladas, ¿sí? Llega lo que llega. Y les puedo asegurar que trabajé en el área administrativa y trabajé en el área parlamentaria asesorando a legisladores. Los legisladores tampoco tienen mucho la mirada en el presupuesto de la propia Cámara. Y tiene que ver, no porque sean distraídos, sino porque tiene que ver con su propia función. Si es un diputado, está en representación del pueblo, si es un senador, está en representación de la provincia, entonces está más atento cuánto es el presupuesto, y no está atento en el presupuesto del organismo que él mismo integra. O sea que, y esto, cuando lo hablaba en Europa, me decían, lo hablé en varios congresos de Europa, esto lo hablé con gente de Portugal, lo hablé con gente de España, lo hablé con gente de Grecia, lo hablé con gente de Austria. Y todos ya el tema lo tienen súper solucionado. Ellos, la autonomía presupuestaria, primero en Francia me decían, no,
Nosotros primero tratamos nuestro presupuesto y una vez que nosotros nos aprobamos nuestro presupuesto se lo mandamos al Ejecutivo. O sea, entiendo que el Ejecutivo será el que recaude, pero no importa, este es el presupuesto nuestro. Denme esto. Así es. Es más, me dicen, esto me lo dijeron en Portugal, vamos a viajar a Hungría porque estamos viendo que Hungría todavía no tiene muy desarrollado esto, me decían. Porque el estadio de Hungría es un estadio por encima del nuestro, pero por debajo del resto de Europa. Y es que del Ejecutivo le envían al Legislativo cuál fue su presupuesto el año anterior y el Legislativo le da un ok o pide algunas cosas más. Entonces dice, y eso de alguna manera es que el Ejecutivo le baja línea. Y eso no puede pasar. Así que fíjense cómo nosotros ahí tenemos para avanzar. Ahí dice Administración Legislativa. Entiendo que de todas estas cuestiones se ocupa la Administración Legislativa, que es sobre lo que me apasionaba y empecé a escribir. Esto cuando empecé. Emilio, ¿podés pasar? Gracias. Eso, por ahí no se ven mucho las letras, pero es básicamente la radiografía de funcionamiento, de cómo funciona un parlamento en términos generales. Si yo le hiciera una radiografía, como una radiografía de un cuerpo, y lo mirara, digamos, recortara con serrucho, como decía un docente, no me pusiera muy finito en el recorte, más o menos los parlamentos obedecen a este funcionamiento. ¿Y qué quiere decir todos esos cuadraditos y circulitos? Entiendo que el Poder Legislativo es el cuadrado más grande, ¿no es cierto? Y dentro del Poder Legislativo tenemos, para mí, identificados 3 sectores muy importantes. Aquellos que brindan la función parlamentaria pura y aquellos que son de apoyo. Vale decir, gestión parlamentaria y gestión administrativa son gestiones de apoyo. ¿De apoyo a quién? De apoyo a la función parlamentaria pura, que para mí la función parlamentaria pura es la que desarrollan los legisladores, ¿sí? Y el trabajo en comisión. O sea, trabajo en recinto y trabajo en comisión, que son los que producen o sacan el producto del organismo, que son las leyes, hacia la ciudadanía. Ahora bien, para que los de la función parlamentaria pura puedan prestar sus servicios, se tienen que apoyar. Los legisladores se apoyan en toda la gestión parlamentaria, ¿sí? En los asesores, en los taquígrafos, en todo lo que es apoyo directo a la función parlamentaria pura. Y para mí es en lo que dice apoyo inmediato. Ahí es apoyo inmediato. Que básicamente es casi toda la gestión parlamentaria. Insisto, de asesores hasta taquígrafos, ¿sí? Y después tenemos lo que es el apoyo mediato. ¿Cuál es el apoyo mediato? Estos asesores, los taquígrafos y todos los que trabajan en la gestión parlamentaria para poder llevar adelante, tienen que apoyarse en la gestión administrativa. ¿Sí? Necesariamente, porque hay manejo de recursos y hay una gestión administrativa que abastece esos recursos. Entonces, esa gestión administrativa para mí da un apoyo mediato, porque apoya a los que apoyan. Apoya la gestión parlamentaria para que pueda apoyar. Y después ahí en el medio identifico unos que son de apoyo conjunto o coordinado, ¿sí? Que en realidad son aquellas áreas que apoyan a las dos gestiones. Por ejemplo, jurídicos, por ejemplo, tecnología. Es un área que apoya tanto a la gestión parlamentaria como a la gestión administrativa. Y ustedes dirán, ¿y para qué es todo esto? ¿Para qué está hablando de todo esto, del apoyo mediato, el apoyo inmediato? ¿Para qué esta radiografía? Para entender cómo funciona. Y en función de entender cómo funciona, entonces sí diseñar estructuras y diseñar parlamentos que fueran funcionales a eso. Porque imagínense que lo que en el primer rectángulo funcione mal, se potencia cuando llega a la ciudadanía. Digo yo, si por más que la gestión parlamentaria, el área parlamentaria, haga bien su trabajo, no es bien apoyada por el área administrativa, entonces un apoyo inoportuno hace que llegue tardíamente, y llega tardíamente, eso se potencia a la respuesta que tiene el Parlamento como tal ante la ciudadanía. Es entenderlo de esta manera. Y entonces sí, Emilio, te pido la siguiente. Y eso es básicamente un grafiquito que a mí me sirve como para poner en blanco sobre negro cómo se instaura la función del Parlamento y cómo la lleva adelante. El ciudadano tiene necesidades que, en términos de lo que es Parlamento, es regulación, ¿sí? En definitiva, el Parlamento, como bien dijo mi predecesor, tiene la función de legislar y de controlar. La de controlar, lo digo esto para que quede claro, tiene que ver con un control externo. Está claro, el Parlamento, y si armamos administrativamente, el Parlamento tiene 2 tipos de funciones. Las funciones administrativas del Parlamento son 2. Iniciales y de censura, se dice. Esto lo dice Achabayán, ¿no?
Iniciales y descensos. Iniciales, ¿por qué? Porque aprueba el presupuesto, porque aprueba las leyes por las cuales se van a usar para poder después la gestión administrativa, como la 24.156, para aquellos que estudian el tema. Y de censura es porque después realiza el control. Y ese control que hace el Parlamento es un control externo. Y es un control, ¿qué quiere decir que sea un control externo? En términos generales, cada vez que hablamos de control externo, hablamos cuando el sujeto que controla no tiene dependencia jerárquica con el controlado. Entonces, el Ejecutivo, cuando ejecuta, cuando lleva adelante su función administrativa, dicho sea de paso, la Constitución se lo encarga. La Constitución dice que el presidente es el responsable político de la administración del país. Entonces, el Ejecutivo tiene dos controles. El primero es interno. Interno quiere decir que el sujeto que controla depende jerárquicamente del controlado. Y para eso está la Sindicatura General de la Nación. Y tiene un control externo, que se lo hace el Congreso. Que se lo hacemos lo que trabajamos en el Congreso. ¿Sí? Y ese control externo lo hacemos por dos vías. El Congreso lo hace por dos vías. Una es una vía directa, que es cuando la Constitución le habilita a decir, venga, señor presidente, explíqueme esto. El otro momento clave es cuando la Constitución obliga al jefe de gabinete a ir una vez por mes al Congreso a explicar la gestión. Va un mes a la Cámara de Diputados, un mes a la Cámara de Senadores. Eso es un control directo, donde ahí tete a tete los legisladores preguntan y se informan. Y después tiene un control indirecto el Congreso con el Ejecutivo. Y ese control indirecto lo hace a través de ¿qué? ¿La auditoría? Bien. La Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es la que controla, son los ojos del Congreso en el Ejecutivo. Y no hay que perder, ¿por qué cuento todo esto? Porque no hay que perder de vista cuál es la verdadera función del Parlamento si lo que queremos es modernizarlo. ¿Sí? Entonces, vuelvo al gráfico. Las conexiones ahí dicen requiere y brinda, porque en realidad la sociedad requiere de una regulación y el Congreso la brinda. Pero el Congreso, para poder llevar adelante eso, requiere de un apoyo de la gestión parlamentaria, no el Congreso, los que hacen la función parlamentaria pura. Requieren del apoyo de la gestión parlamentaria y la gestión parlamentaria le brinda ese apoyo. Pero también, para atrás, para poder brindar ese apoyo, la gestión parlamentaria requiere el apoyo de la gestión administrativa. Y ahí hay dibujado, créanme que eso es una pared. No me salió mejor que eso, pero eso es una pared. Y una pared que se está rompiendo. Y en realidad, cuando empecé a escribir sobre estas cuestiones, hablaba de esto. El ejemplo que pasa en el Senado de la Nación es gráfico. Es gráfico. Hay dos secretarías. En el Congreso, en el Diputado no pasa. En el Diputado hay una Secretaría General y Secretaría Parlamentaria y Secretaría Administrativa. En el Senado de la Nación, jerárquicamente es el presidente de la Cámara y después vienen dos secretarías. La Secretaría Administrativa y la Secretaría Parlamentaria. Y después el mundo de la Secretaría Administrativa es el mundo administrativo y el mundo de la Secretaría Parlamentaria es la parte de la gestión parlamentaria. Y pareciera que fueran dos mundos que están atravesados por un enorme muro y que poco se comunican unos con otros. Es más, se tiran piedra por arriba del muro. ¿Sí? Y entonces, ¿y por qué digo que es gráfico? Porque ambas secretarías, paradójicamente, tienen diferentes entradas, los despachos de ambos secretarios, y en el fondo se conectan con una puerta. Es maravilloso. Más gráfico no podía ser. Todo es un mundo atravesado, dos mundos atravesados por una enorme muralla que tienen un solo punto de conexión, que es la puerta para la que tenés que entrar y pedirle permiso al secretario para pasar para el otro lado. Entonces, ¿qué decía en aquel momento cuando empecé a escribir esto? La tarea consistía en ir rompiendo ese muro y abriendo ventanitas. Porque lo importante acá es comunicarse, que ambas áreas estén comunicadas, para que el apoyo que brinde la gestión administrativa sea oportuno, sea en tiempo y forma, si no es ineficaz. Entonces, vuelvo, la tarea para mí en ese momento era romper ese muro, de a poco, y despedazando el muro, a través de ventanita y tirándolo. Pero, y ahí te pido, Emilio, la próxima. Bien, ahí descubrió algo. Descubrí que no alcanza con estar comunicado un área con la otra. Que la comunicación es necesaria, pero no suficiente. Y lo que tiene que haber, además de comunicación, como dice ahí, es coordinación. ¿Sí? Debe haber una gestión parlamentaria, una gestión administrativa y una gestión que coordine, una gestión de coordinación.
Y mencioné antes que en la Cámara de Diputados estaba la Secretaría General. La Secretaría General, yo miré, revisé todas las funciones, todo el organigrama y las misiones y funciones, no me sale la palabra, las misiones y funciones, y la verdad que no está explícito que tenga que coordinar ambas áreas, pero de alguna forma, de manera indirecta, por lo menos el camino. Cuando hay dos secretarías que encabezan todo lo demás, para mí, en el Senado de la Nación funciona Secretaría Administrativa, Secretaría Parlamentaria y la Prosecretaría, o sea, un grado menos de coordinación operativa, que en realidad operativamente no coordina, sería el tema ese, pero no lo digo para criticar, lo digo porque en realidad está creada una figura política, las misiones y funciones ni siquiera están determinadas para coordinar. Sea quien fuere que esté ahí, va a chocar con lo mismo, no va a tener las herramientas para coordinar. Digo, entonces, si no le damos bolilla, si no le damos verdadera importancia a la coordinación, jamás vamos a conseguir esa correcta sintonía entre ambas áreas. La coordinación va a resultar fundamental. Y ahí fue cuando dije, bueno, entonces la comunicación no alcanza, tiene que ser comunicación y coordinación. Y entonces ya no estábamos hablando de administración legislativa, como decía yo, y hablábamos de una administración legislativa y la gestión parlamentaria. Hablamos de lo que yo nombro como administración y gestión integral parlamentaria. Integral parlamentaria. La integración lleva consigo la comunicación y la coordinación. Y entonces sí podemos empezar a hablar de modernizar. Ir camino a eso ya es empezar un camino de modernización. Después nada más vendrá la tecnología y todo. Pero cuando verdaderamente queremos modernizar, primero tenemos que hacer que funcione como tiene que funcionar. Y para eso, indispensable la coordinación de ambas áreas. ¿Sí? Y la coordinación tiene que ser un área de rango jerárquico igual que ambas secretarías que coordina. Si no, no va a tener peso. Entonces, para decir algo, yo, inclusive cuando me invitaron, que agradezco nuevamente, la invitación era a hablar de modernización en la gestión parlamentaria. Para mí, si me dejaran elegir, tendría que ser modernización en la administración y gestión integral parlamentaria. Ese sería el título que yo le daría. No solo la gestión parlamentaria, administración y gestión integral parlamentaria. Y ahora sí, Emilio, te pido la próxima. Y cuando hablo de integral en los términos de integración. Dije, por un lado, la integración tiene que ver intraorganismos, como dice ahí, intraorganismos. Y esto es la integración de la que hablaba antes, de manera coordinada las áreas que funcionan dentro del organismo. Entonces sí, tenemos una coordinación, una integración. Pero además hay otra integración, que es la integración entre organismos, no intraorganismos, entre organismos. Y acá hago mención del rol importante que juegan por integrarse con el resto de los parlamentos. De manera nacional, o sea, el Parlamento Nacional con los provinciales y los consejos deliberantes, están integrados por lo menos para unificar criterios, ¿sí? Para que las cosas se hagan más o menos parecidas en todos los parlamentos, ¿sí? Para que los funcionarios estén capacitados de una forma parecida en todo, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Unificar criterios es la tarea. Y además de que sea unificado de manera nacional, de manera internacional. Bueno, la Unión Interparlamentaria es una muestra de eso. Digo, no estoy diciendo algo nuevo que se me haya ocurrido a mí, nada más. Ya están en camino a, por eso es que regionalmente necesitan integrarse los parlamentos. Para unificar criterios les va a sorprender, pero es fabuloso ver cómo nosotros pensábamos en aquel momento cuando estaba en la dirección y estaba, perdóname, a los tiros todo el tiempo, porque era entrar a la dirección, subirme a una moto y que la moto anduviera por las paredes todo el día, hasta que me iba. Y en ese caso yo decía, no nos puede estar pasando esto. Esto pasa acá nada más, no puede pasar esto en otro lado. Bueno, sí pasa en otro lado. He estado en parlamentos muy avanzados, no digo que pasan los mismos problemas. Por ahí lo que tienen más avanzados los parlamentos que están de democracias más constituidas, de más años, es probable que resuelvan las cosas de manera más aceitadas. Pero problemas aparecen en todas partes. Bueno, Latinoamérica es casi igual en todos lados. Pero, digamos, no somos ni los campeones del mundo ni los peores del mundo. ¿Está? Tenemos los problemas que tienen en otros lados. Sería buenísimo unificar criterios con otros parlamentos para poder, de alguna manera, absorber algunas de las soluciones que ellos brindan. Y además nosotros también tenemos para darle a ellos, porque podemos resolver, fuimos muy hábiles para resolver determinadas cuestiones. La prueba me remito recién al relato que dieron anterior mío, todas las cosas que se fueron haciendo para mejorar lo que es la legislatura. A mí me consta
a nivel nacional, si yo miro lo que son las páginas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la verdad que hubo un progreso muy grande en estos últimos 10 años, vamos a poner. De 10 años para acá hubo un progreso inmenso, está mucho más amigable. Es cierto que ha jugado también un papel preponderante en todo este tema la pandemia. La pandemia trajo enfermedades, trajo muertes, un desastre. No estoy diciendo que estuvo bueno, no estuvo nada bueno, pero si uno le pudiera mirar el costado bueno, fue que nos empujó a hacer cosas que por ahí hubiéramos tardado más en hacer. Digo, estrictamente en el Senado, las reuniones de comisión del Senado se hacen en salones. Se hacen en salones. ¿Son públicas? Sí, siempre fueron públicas. Uno podía pasar por la entrada, pero primero, tenías que enterarte que estaba la reunión. En segundo, los salones no son todos como estos. Hay salones que son chiquititos. Entonces, entra la gente que entra. La que no entra queda afuera. Desde que vino la pandemia, se empezaron a televisar. Y entonces las personas empezaron de a poquito a entrar a YouTube y a mirar. Y bueno, el tema de la pandemia trajo como consecuencia mayor atomización. Entonces ahí sí, uno cuando ve la reunión de comisión, sí sabe lo que piensa el legislador. Porque en rigor, el error, por ahí ustedes ya no, pero el que cae, la gente que no estudia estas cuestiones y no tiene por qué estudiarlas, es pensar que el momento en que los legisladores debaten es el momento en el que están en el recinto, en la Cámara. Bueno, no, ya sabemos que ese no es el momento. El momento en que está en la Cámara, el legislador dispone de 7 o 10 minutos para explicar por qué vota lo que vota. El tipo cuando vaya está decidido, porque la discusión ya la tuvo en la comisión. Ese es el momento en el que trabajó. Bueno, con el tema de la pandemia podíamos entrar y mirarlo, y cualquier hijo de vecina se metía y miraba la reunión de comisión. Así, miren cómo tuvimos un avance que hubiera tardado muchísimo más, esta vez empujado por la necesidad. Bueno, la siguiente. Y toda esta cuestión de la integración me trae a colación la formación de los funcionarios. Inevitable traer a colación la formación de los funcionarios. Digo, festejo este tipo de eventos. ¿Y por qué? Porque esta formación que tienen que tener los funcionarios tiene que venir desde la academia y desde el Parlamento. Digamos, estamos entendiendo hacia dónde hay que ir, y eso está bueno, porque antes teníamos varias instituciones que tenían planes de estudio o que metían carreras, sacaban carreras que eran dirigidas pero los que daban las materias eran todas personas que eran estudiosos de ese tema. Y por otro lado teníamos la capacitación propia que daban adentro de la Cámara, en la Cámara que la daban. Por ahí, muchas veces algunos funcionarios, pero que no se relacionaba con la academia. Y en realidad ese es un gran problema. Creo que la combinación de ambas es lo que da fruto, verdaderamente. Digamos, este expertise que tienen los que trabajan dentro del Parlamento, complementado con lo que le puede brindar la academia, es lo que hace que tengamos funcionarios entrenados como los tenemos que tener, ¿sí? Además, por eso decía ahí, se tienen que retroalimentar y tienen que dejar las academias intervenir a los funcionarios en el tramado de las materias, ¿sí? En los planes de estudio, porque le pueden dar una guía, ¿sí? Y la facultad y las universidades, a través de toda su estructura, brindar el apoyo que tienen que brindar. Creo que esta es la mejor manera, ¿sí? Y además, esto de integrarnos con otros parlamentos va a hacer que los funcionarios aprendan experiencias en otros lugares y las vuelquen a los planes de estudio. Y esto es un círculo virtuoso, ¿sí? Del que tenemos que entrar. Yo en algún momento hablaba hace tiempo que en las cámaras lo que había capacitación, sí había capacitación, no es que no había capacitación, pero una capacitación disgregada, decía yo. ¿Por qué disgregada? Porque te enseñaban sobre una materia, te enseñaban sobre técnica legislativa, manejo de la plataforma, y así, iban, a medida que se iban ocurriendo algún cursito, lo iban metiendo. Lo que hay que tener es un plan integral de capacitación. Y lo mejor sería tomar ese plan integral y pegarlo a la carrera administrativa. Pegarlo a la carrera administrativa. Sí, Emilio, la siguiente. ¿Cuánto me queda? Par de minutos más. Lo resolvemos en un par de minutos. Entonces, digo, y acá, teniendo la innovación, ¿qué papel juega la innovación en todo esto?
La innovación juega un papel preponderante, pero la innovación pensada en el individuo, no la innovación por la innovación misma. Si nosotros tenemos expedientes, papeles que transcurren por el organismo y pasan por la oficina A, la oficina B, la oficina C, la oficina D, y después hacemos un sistema en el cual hacemos un expediente virtual y lo hacemos pasar por la oficina A, la oficina B, la oficina C, la oficina D, lo que estamos haciendo es despapelizar, pero no estamos innovando. ¿Está? Innovar es saltar pasos, no repetir información, ¿sí? Entonces, innovación pensando en la gente. Y esto me lleva a la formación de vuelta. Vamos a tener que formar cuadros en tecnología, hay que entenderlo esto. Hay que formar cuadros en tecnología y hay que, de alguna manera, modernizar la carrera administrativa. No podemos seguir premiando nada más que en el salario al tipo que tiene hecho una carrera, el 20% porque es contador público, porque es médico o porque es filósofo. En realidad va a haber que empezar a premiar a aquel que tiene otros conocimientos. Hoy en día hay pibes de 20, 23 años que manejan tecnología, que terminan dando los resultados y acercando el Parlamento a la ciudadanía mucho más que cualquier ingeniero. Y ese pibe ahora lo tomamos, lo metemos y le pagamos 100.000 pesos. ¿Saben cuánto tiempo tarda en irse del Parlamento? Hasta que encuentran un laburo afuera, que le pagan el triple o el cuádruple de eso. ¿Sí? Entonces siempre nos vamos a quedar con los pibes que recién empiezan. Esto es algo que lo vamos a tener que tener en cuenta. Y esto es mirar el Parlamento hacia adelante. La inteligencia artificial. Mirá que voy cerrando, Mariano. Ya voy cerrando. La inteligencia artificial. ¿Qué papel juega? Va a ser preponderante la inteligencia artificial. Va a ser un cambio de paradigma. Llega el momento de, digo yo, el principal cambio de paradigma tiene que ver con que cuando yo empecé a estudiar allá por los 90, me acuerdo que mi viejo me decía, vos tenés que saber un poco de todo. Y además te lo decía en la academia, vos tenés que saber un poco de todo, tenés que tener respuesta de todo. Entonces yo estudiaba para contador público, pero trataba de saber todo lo que podía saber un contador público. Los 90 hicieron que cambie el paradigma, y entonces aparecieron los especialistas. Ya no había que saber un poco de todo, había que saber mucho de algo. Y entonces, en mi carrera, yo conocí especialistas en impuestos internos. ¿Saben lo que es impuesto interno? Una cosita así chiquitita. Hay 180 y pico de impuestos y los tipos se especializan en impuestos internos, y con eso les iba bárbaro. Bueno, señor, el paradigma cambió. ¿Y cambió hacia dónde? ¿Hacia el anterior nuevamente? No. Antes, ya sea lo general o lo particular, nos entrenaban para dar respuestas. Ahora hay que entrenar a la gente para hacer preguntas. El chat GPT va a ser tan útil como la pregunta que le hagamos. Y ya para terminar, teniendo en cuenta la importancia del cambio de paradigma que se viene, hay que pensar en esos escenarios futuros. Y algunos países van en esa dirección. Nosotros ahí tenemos un poco de atraso. Y tiene que ver con lo que son las comisiones de futuro. Las comisiones de futuro ya hay países, no hay que irse muy lejos, hay países de Europa, pero cruzamos la cordillera y ya Chile tiene. Es más, en Uruguay se va a hacer la segunda cumbre de comisiones de futuro. Todavía nosotros no tenemos, pero son las comisiones que van a estar en los parlamentos precisamente para traer el futuro hacia el presente, para pensar nuevos escenarios, ¿sí? Así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y pensando en nuevos escenarios y estar a la altura de las circunstancias, eventos como este van en sintonía con eso. Así que los felicito por haber venido y espero que hayan disfrutado de la charla. Gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos entonces a abrir las preguntas. No sé si hay preguntas del público presente. En sintonía con lo que planteó sobre la formación del personal administrativo, ¿ustedes tienen diseñado un curso de inducción para el personal que ingresa? Si te referís a la Cámara de Senadores, que es donde yo trabajo, todavía no está instituido. Por eso festejaba lo que él decía cuando hablaba, porque es una idea que, la verdad, bueno, es una casa política, y en rigor vas a tener la llegada que tengas conforme. Ni cuando era director pude llegar a instaurarlo eso. Pero vos sabés que lo he visto, esto que vos decís, ahora te voy a dar la palabra a vos, ¿no? Pero esto que vos decís era una idea que también se me había ocurrido, pero no se me había ocurrido a mí. Lo veía en España. En España el tipo, cualquiera que entra, nuevo legislador y sus asesores, ya tienen un circuito armado. Tienen armado un salón así, que es como si fuera un service de auto. El tipo entra acá, le explican una cosa, entra acá, le explican, le dan el pin y sale por el otro lado con toda la información. Después, si no la aprende, es cosa de él, pero le brindan las herramientas. No, nosotros sí tenemos concretamente
Pablo Esquilachi lidera junto con el Instituto Legislativo de Capacitación Permanente, que es nuestro instituto de formación, siempre en cada recambio legislativo un curso intenso y muy rico de labor parlamentaria, de los rudimentos básicos de labor. Lo pueden hacer los legisladores, claramente lo hacen todos los asesores de los legisladores nuevos y quien quiera. Es un curso que da nuestro instituto y es central para conocer el funcionamiento legislativo. Básicamente arranca de ahí. La otra herramienta, que es esa inmersión administrativa, está dada por la otra cuestión que le acabo de comentar, ¿no? Incluso vamos a terminar la gestión con un manual, indudablemente no estamos hablando de papel, pero con un manual donde el legislador y su grupo de asesores tenga todo, desde los cursos sincrónicos, los cursos asincrónicos para capacitarse y toda herramienta para dar de alta, dar de baja, el equipamiento del despacho, todo el tema patrimonial. No me metí porque había 1000 cosas, pero el tema patrimonial es otro mundo. Logramos modificar nuestro reglamento patrimonial de altas, de bajas, de equipamiento de oficina. Bueno, sí. En definitiva, la respuesta es sí. Acá nosotros tenemos esta idea, por ahí no bajo la lógica de inmersión, no es en un único día, pero sí es un único, si se quiere, un único conjunto de productos asociados para generar esa inmersión. ¿Está? Buenos días, Santa que nada, muchísimas gracias. Excelente la disertación. Me quedó a mí un temita que me parece muy importante. Dijeron que es importante los programadores, los que están ahora con inteligencia artificial. Mi pregunta, que es muy importante: hay muchos jóvenes, como usted bien dijo, que están capacitados para ingresar. ¿Cómo hacen para llegar? Porque algunos quieren ingresar y no saben cómo, y quieren colaborar. ¿Sí puede orientarme? ¿Yo? ¿Voy? La verdad que todavía no está aceitado el mecanismo. La verdad que hoy en día, te hablo por el Parlamento a nivel nacional, está bastante difícil entrar a trabajar, por una cuestión de que más vale están congeladas las vacantes. Los que están se quieren quedar, digamos, no más que estar recibiendo gente. Pero me quedo con una palabra que dijo acá mi colega, que es la inmersión. Y la verdad que el Estado tiene que ser un Estado inmersivo. De alguna manera, creatividad de por medio van a tener que buscar la forma, los parlamentos y el Estado en general, ¿sí?, de poder incorporar esa mano de obra y atraer esa mano de obra, esos chicos que no me cabe ninguna duda porque los veo a diario. Yo enseño en la facultad y la verdad que el contacto con los pibes es bárbaro, porque hay pibes que yo enseño a pibes que van a ser futuros contadores o licenciados en administración de empresas, pero en realidad los pibes por ahí van a ser futuros contadores, pero ya manejan la tecnología de una forma que a mí ni se me ocurriría manejarla, ni se me ocurría en el momento, ni se me va a ocurrir ahora. Con lo cual, no me quiero imaginar aquellos que se especializan en eso y se dedican a eso. Son aviones. Y de alguna forma, insisto, y creo que una de las salidas es esa, empezar a incorporarlos a la carrera de una manera distinta, modificar la carrera, porque así como están, no tiento a nada, no tiento a ninguno de esos pibes pagándole 100.000 pesos para entrar con una categoría baja y diciéndole, cuando te recibas de ingeniero, entonces vas a cobrar un 20% más. La verdad es que de alguna manera que ahí tenemos que salir a competir con el mercado laboral privado. No sé si te contesté, pero es lo que tengo para decirte. Sí, la pregunta que quería hacer es cómo, si consideran que hay una relación, y si lo hubiese, cómo se la podría implementar respecto de la modernización y la tecnología para ayudar, colaborar y trabajar en todo la pérdida de credibilidad de los parlamentos, la rejerarquización de los parlamentos, esto que se denomina por ahí la desafección de lo político. Sí. Bueno, es el tema central, ¿no? La pérdida de credibilidad
no representar, es una problemática brutal, ¿no? Creo que yo lo dije un poco al final, el norte es intentar dar herramientas para eso, y lamentablemente sonará poco profesional, pero a veces es a prueba y error. Una herramienta que pensás que va a acercar, que va a comunicar y no viene nadie y no la difundiste bien y no era el momento. Pensar que la legislatura vaya sería otro. A ver, no me quiero extender mucho. La legislatura esta es muy abierta. Por ahí conocen el programa La Legislatura y la Escuela. Esta es una legislatura recontra abierta. Acá tenemos todos los días secundarios, primarios en el recinto se usa, lo usan los alumnos, las alumnas. Es una legislatura que intenta eso. Tenemos un instituto desde el 1996 de audiencia pública en la ciudad, que es un mecanismo de democracia participativa que tiene sus más y sus menos, al que modificamos también la forma de participación y de inscripción, nuevamente el tema de la pandemia, la posibilidad de participar de manera virtual de las audiencias públicas, hicimos un micrositio específico para que te puedas conectar y puedas linkear y puedas participar de manera remota y ya no viniendo hasta acá. Bueno, pero es el tema y hay que seguir pensándolo. Yo creo que también responde a otros factores que se nos escapan. Siempre tenemos que hacer esto más abierto, más inclusivo, más deliberativo. Cuando diseñamos una ley, es esencial que los principales afectados de esa ley tengan voz amplificada en la legislatura y voz privilegiada. Cuando hablo de afectación, no solo lo estoy hablando en demérito, estoy hablando también que te afecte de alguna manera la vida. Bueno, la Constitución de la ciudad promueve eso con herramientas del 96, pero lo promueve. El espíritu ahí está. Depende de nosotros seguir pensando e imaginando herramientas. El norte es ese. El norte es ese. Yo no quise comentar demasiado. Las reuniones de comisión son por canal de YouTube y podés participar. Todas las sesiones nuestras son por YouTube y hay gente viéndolas. La agenda legislativa real está online todo el tiempo. ¿Está? Ahora, por otro lado, recuerdo una breve anécdota, porque me llamó la atención lo poco. Creo que lo último que tuvo gran impacto público acá fue el tema del estatuto docente. Miren, el año pasado estoy hablando. Y dije, bueno, esto debe haber reventado nuestras redes. Entró un montón de gente, mucha gente entró a las reuniones de comisión, mucha gente cliqueó en la agenda para ver el proyecto, ¿no? La diputada Tourte creo que era, no recuerdo bien. 4.000 personas, o sea, en realidad ni siquiera personas, hubo 4.000, que es nada para 2 millones de habitantes. Y eso había tenido un impacto público bárbaro, y sin embargo el flujo de participación digital, por decirlo de alguna manera, había sido escaso. Indudablemente, esto no es crítica a la ciudadanía, tenemos que seguir repensando. Probablemente no todo el mundo sepa que pinchando en la agenda legislativa de acá tiene información real y cierta de lo que se hace acá. Y no es una página desactualizada. Probablemente nos esté faltando eso. Pero bueno, es un problema. La verdad que es el problema. Medio angustiante lo que digo, pero realmente es lo que nos debería mover, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto realmente funcione y ese descrédito se caiga? ¿Puedo agregar una cosita respecto de lo que estaba hablando él? Sí, yo creo que coincido plenamente con lo que dice él. Me vuelvo a quedar con el tema del estado inmersivo, ir atrás. Digo, de la manera que nos acerquemos más al ciudadano, vamos a generar más confianza. Ese va a ser el círculo. Cuanto estemos más cerca, más confianza vamos a generar. Y traigo a colación el ejemplo de lo que pasa en el Senado hace muchos años, abrieron la Oficina de Atención Ciudadana. La abrieron. ¿No? Entra uno cada no sé cuántos. Claro, si vos no estás encima de la gente y no le enseñás, la gente no sabe qué preguntarte, por empezar. O sea, con eso no se agota. Digo, y cierro con esto. Antes de nosotros hubo una exposición de gobierno abierto y todo, justo en el salón de enfrente, en San Martín. Y estaba Mercedes Piscitello, hablando de lo que son las distintas formas de participación ciudadana. Y hablaba de la iniciativa popular. Y vino fenómeno para lo que estamos hablando. Yo no tenía tan claro el tema ese, porque no es mi tema puntual, pero la iniciativa popular surge me acabo de enterar, son 514.000 personas
tiene que tener, tenés que juntar 514.000 firmas en 6 jurisdicciones distintas. Firmas papel. Digo, entonces le pregunté a propósito, con la mejor onda, y ella me contestó con la mejor onda. La pregunta era, ¿se pueden hacer firmas virtuales? Porque entonces sí se pueden juntar 514.000 firmas. Y no, todavía no. Digo, bueno, ahí hay algo para mejorar. La cuestión dice, podían hasta bajar la cantidad de gente. Bueno, pero con que lo abran a la firma virtual, algo que podemos hacer, podemos abrir una cuenta bancaria, podemos hacer un montón de cosas y vale. Y no vale para juntar firmas por una iniciativa popular, para una ley. Digo, estas son las cosas, si verdaderamente pensamos en modernizar, ahí tenemos que ir, ¿no? Es que además la tecnología, perdón, un minuto, abonando a lo que dice, la tecnología nos lleva puesto. Esto son datos viejos de hace 2 años atrás, pero recuerdo que cuando tuvimos que en otro evento hablar de iniciativa popular legislativa y vimos esta paradoja, nos dimos cuenta que las AP, que eso se llama change.org, alguna de esas, bueno, te llevan puesto, porque el legislador que es más o menos lúcido, agarra y recoge, si ideológicamente está de acuerdo o si comparte esa agenda, recoge lo que salen de esas aplicaciones y no va a ver, entonces, en definitiva, el mecanismo de iniciativa popular legislativa fue pisado. Yo sé que técnicamente no es exactamente igual, o sea, sé constitucionalmente el tema, pero en la práctica, Change.org sí pudo hacer mucho más efectivamente lo que el artículo 39 de la Constitución Nacional no logró. No, perdón, no escucho. Por ejemplo, pero hubo varios, creo que llegaba hasta un 30% de iniciativas legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados en el año 2021, creo. Tendría que repesarlo eso. Esto es poco serio de mi parte, pero no lo tengo preparado porque fue algo bastante antiguo. Pero habría que chequearlo. Alguien había medido y había dicho, ya hiciste con una P mucho más de lo que se hizo desde el 94 a la fecha con el artículo 39. Loco. Va, no tan loco. No. Hola, en primer lugar los quería felicitar a los dos por la exposición y después Gracias. en realidad no son preguntas sino algunos comentarios respecto a la exposición de Mario. Nosotros trabajamos... Te vamos a pedir si podés acercar ahí. Sí, pues yo no escucho. Nosotros trabajamos en la Cámara de Diputados de la Nación y bueno, era comentar un poco la experiencia respecto a algunas cosas que dijiste en tu charla. En primer lugar, respecto a la función de coordinación entre la Secretaría Administrativa y la Secretaría Parlamentaria, nosotros contamos con la Secretaría General de la Presidencia, que en nuestro caso es la que llevó a cabo el programa de modernización parlamentaria y que gestionó durante toda la pandemia la posibilidad de hacer las sesiones remotas, virtuales o telemáticas. Y otra cosa que quería comentar es respecto a vos dijiste la conexión entre los distintos parlamentos, pero también tenemos que pensar la conexión entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que tal vez al amparo de las mismas normas resuelven cosas diferentes o tienen criterios distintos, y bueno, me parece que es algo que también tenemos que apuntar. Y después respecto a lo que dijiste de la función administrativa del Poder Legislativo, me parece que es un tema interesante y que tenemos que pensarlo desde el punto de vista de que la función administrativa en general, en el derecho administrativo, en el Poder Ejecutivo, tiende a la satisfacción inmediata del interés público. En cambio, desde la Cámara de Senadores, Diputados y Legislaturas, me parece que eso se lleva a cabo de manera inmediata porque, en fin, el fin es asegurar la función legislativa. Buenísimo, buenísimo lo que me decís. Música para mis oídos. Bueno, y otro comentario, nosotros sí tenemos en diputados cursos de inducción, porque alguien lo comentó, y respecto al ingreso tenemos, recientemente se aprobó el ingreso por cupo trans y tenemos implementado el ingreso para personas con discapacidad. Una sola cosita quería agregar para que vos tiraste el tema de la integración entre ambas cámaras, que, bueno, 12 años fui director de administración, debajo mío estaba el área de compras. A los 9 años de ser director de administración conocí a la jefa de compras de diputado. Mirá cuán integrados están ambas cámaras. Digo, algo hay que hacer ahí, hay que trabajarlo. El último comentario, el último comentario es respecto, cuando vos decías, bueno,
el presidente de la Cámara de Senadores o presidenta es el vicepresidente de la Nación, y bueno, no forma parte del Poder Ejecutivo. Eduardo Menem entiende que el Ejecutivo es unipersonal y que bueno, que es una figura independiente. Pero bueno, sí está claro la injerencia en la formulación del presupuesto. ¿Es el señor? Siempre incorporamos nuevos términos para la gestión. En relación a la comunicación asertiva, en relación a la comunicación asertiva, cada organismo, cada organización tiene un lenguaje. Una solución que uno encuentra o propone desde lo educativo es el glosario. ¿Ustedes tienen problemas, sobre todo en las personas que van ingresando, de comunicación asertiva? O sea, que entienda uno, diferente al otro, algún concepto de lo que tiene que hacer. La verdad que no detecté problemas de esa índole. No detecté problemas de esa índole. A lo que me refiero más puntualmente es la falta de mecanismos de conexión de ambas áreas. Y esto es cultural. Te voy a decir así, total, no se escucha a nadie, digo, pero culturalmente, por lo menos en el Senado de la Nación, dice, mirá, lo del área parlamentaria se rascan todo el día. Y lo del área parlamentaria dicen, lo del área administrativa tienen todos los recursos, ellos tienen un montón de computadoras, y esto es así. Y bueno, pues eso es cultural, pero hay que cambiarlo, ¿no? ¿Y esto cómo se cambia? Con comunicación, sí, con comunicación se cambia parte de la cultura. A eso me refería con la falta de comunicación. Bueno, bien, si no hay más preguntas, me voy a permitir hacer una reflexión final para cerrar el panel, y es la siguiente. Digamos, me parece que a propósito de los 40 años de la restauración democrática, creo que solamente tenemos 40 años de caminar y del ejercicio de la deliberación en el marco de los distintos poderes legislativos a todos los órdenes, ¿no? Al orden nacional, provincial y local. Entonces, la reflexión, y también tiene que ver con estos talleres que estamos organizando y que las actividades que llevamos adelante desde el centro del CIDEIP de la Escuela de Gobierno, justamente apuntan a levantar la reflexión y a repensar al Poder Legislativo. Ustedes saben que en la Plaza Mariano Moreno, que está justo enfrente de la Plaza de los Dos Congresos, digamos, un poco más alejada del Congreso Nacional, está el Pensador de Rodin. Ese Pensador de Rodin es un original de Rodin, no es que es una copia traída sino más que hizo alguien de acá, sino que en realidad es una copia traída desde París, hecha a partir de los moldes del propio Rodin. Y originariamente esa figura se pensó para instalarla en las escalinatas del Palacio Legislativo de la Nación. Las diferentes vicisitudes hicieron que terminara en la Plaza Mariano Moreno, cerca, pero no en las propias escalinatas. Y justamente entonces eso es lo que nos impulsa a desarrollar estos talleres, a llevar adelante toda la actividad vinculada con el Poder Legislativo, a repensarlo y a repensar esa función legislativa, o mejor dicho, la función del Poder Legislativo. Y esta introducción tiene que ver con esta necesidad del poder, de mirar al Poder Legislativo como una organización, obviamente coincido, integral, que desarrolla, es una organización que es un poder creado por la Constitución Nacional, pero no deja de ser una organización, y como toda organización tiene diferentes aristas que hay que integrar y coordinar. Como poder, desarrolla distintas funciones estatales. Y así como en su momento el Poder Ejecutivo desarrolló, a partir del primer decreto del año 1944, donde se creó el recurso jerárquico para el Poder Ejecutivo, para el procedimiento administrativo en el marco del Poder Ejecutivo, y justamente Bielsa, que era el promotor de esta norma, señalaba que era para evitar
discrecionalidades, arbitrariedades y mejorar el funcionamiento en ese entonces del Poder Ejecutivo, creo que lo mismo habría que aplicar al Poder Legislativo. Me parece que ahí hay una evolución y un repensar las distintas normas que van rigiendo el Poder Legislativo en sus distintas funciones. Venimos de un panel en donde se trató la teoría de la legislación, marco amplio, digamos, que involucra a toda la función del Poder Legislativo y que comprende absolutamente todos los estamentos. Creo que la administración parlamentaria tiene que incorporar, y eso es una gran deuda en la mayoría de las jurisdicciones del país, tiene que incorporar las nociones del derecho administrativo en cuanto a normas expresas de procedimiento administrativo que faciliten esos principios generales del derecho administrativo de celeridad, economía, sencillez, eficacia, que promueva también esclarecimiento en cuanto a los plazos para justamente que esa administración que da soporte a la función legislativa que el propio Poder Legislativo también desarrolla sea también en términos eficientes, y lo mismo en términos de competencia normativa, porque lógicamente ningún funcionario puede ir más allá de la competencia que le es asignada, contrariamente a lo que ocurre con los particulares. Y ahí vemos también la necesidad de desarrollar, digamos, desde la teoría, el acto administrativo ya más aplicado al Poder Legislativo, por un lado, tendrá sus particularidades y será distinto del acto administrativo, pero no deja de tener absolutamente temas y pautas y principios en común, como así también una teoría del acto parlamentario, distinto también de ese acto administrativo, para ir distinguiendo las distintas funciones legislativas, administrativas, de control que el Poder Legislativo desarrolla en el cumplimiento de su función constitucional. Entonces, para cerrar el panel, y desde la organización que supone un poder y que supone el Poder Legislativo, me parece que es una buena, todas las preguntas han contribuido a esa integralidad, a eso, a una mirada de repensar la misma incorporación de los jóvenes, la capacitación, pensar un poder legislativo a futuro. Creo que me parece que el objetivo del panel está más que cumplido, así que no queda más que agradecer a todos los presentes, a los que nos siguen por Zoom y por YouTube, y por supuesto al doctor Nitti y al doctor Bottini. Muchísimas gracias. Gracias.